Y nos vamos ahora a la Argentina, donde la inflación registró en abril el cuarto mes consecutivo de desaceleración y se situó por primera vez en un dígito desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Fue de un 8,8% mensual, una cifra que el presidente ultraliberal argentino calificó como una goleada, pero que los economistas explican con una caída generalizada del consumo, recortes de gastos, despidos, paralización de obras públicas y el deterioro de salarios y jubilaciones. Según los datos oficiales del Instituto de Estadísticas, INDEC, la variación del índice de precios al consumidor acumuló un alza del 65% en lo que va del año y roza ya el 290% interanual. El sector de mayor aumento en el mes de abril fue vivienda, junto al de suministros como agua, electricidad, gas y otros combustibles, mientras que registraron menores crecidas alimentos y bebidas. Milei busca impulsar una ambiciosa desregulación de la economía con el fin de alcanzar el déficit cero para finales de año. Y de este panorama económico en Argentina vamos a hablar con nuestro compañero Alejandro Rebocio, que nos está escuchando en Buenos Aires. Alejandro, el gobierno argentino festeja como un éxito este índice inflacionario de un dígito, aunque la inflación haya caído desde niveles disparados al principio de esta gestión y sean en buena parte consecuencia, como decíamos, del derrumbe del consumo de los argentinos. ¿Cuáles son las razones del gobierno para festejar más allá de esta cifra que, no olvidemos, deja la tasa interanual en más de 280%, que sigue siendo el doble de la que había 2 meses antes de que asumiera Milei? Así es. El gobierno de Milei festeja porque considera que es, bueno, después de 5 meses en que la inflación superó el 10%, bueno, después de medio año, por fin la inflación baja de ese 10% mensual. Y también festeja porque el anterior gobierno, el de Alberto Fernández, se había despedido en noviembre pasado con una inflación de 12,7%. Por lo tanto, ahora la inflación mensual es menor a la del último mes del gobierno de Fernández. Después, claro, en diciembre arrancó el gobierno de Milei duplicando la inflación heredada, subiéndola al 25%, con el argumento de que había que sincerar el precio del dólar. Y claro, la devaluación del peso provocó un gran impacto en los precios de toda la economía. Y después de ese 25% de diciembre, poco a poco fue bajando hasta este 8,8% de abril, y eso también es lo que festeja el gobierno. La pregunta es si este descenso de la inflación es sustentable en el tiempo y si es sustentable por las medidas que debió tomar para lograrlo. Un fuerte ajuste fiscal, monetario, cambiario, que ha deteriorado el poder adquisitivo de la gente, ha llevado a la economía a una depresión y ha empezado a crecer también el desempleo. Bueno, la inflación empieza a bajar entonces, Alejandro, pero los dólares en Argentina siguen faltando y esto alimenta los rumores de una nueva devaluación del peso antes de finales de año, y una devaluación siempre dispara los precios en Argentina. ¿Qué se está diciendo allá sobre este asunto? Ese es uno de los temas de donde se ve si es sustentable o no este plan. Si va a poder o no mantener el tipo de cambio actual, que recordamos que en diciembre en el mercado oficial el dólar subió más del 100%, pero luego a partir de enero en adelante el dólar solamente sube un 2% mensual cuando la inflación es muy superior a ese nivel. Por eso hay quienes consideran que se necesita otra vez devaluar. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ayer dijo que se necesita recuperar una flexibilidad cambiaria. Eso implicaría depreciar el peso y provocar otra vez un alza de los precios. Milei, mientras tanto, niega la necesidad de una devaluación, dice que eso no es necesario, pero claro, ¿cómo puede evitar esa devaluación? Por un lado, puede ser forzando a que la economía se siga hundiendo, que las empresas y los individuos tengan que seguir usando sus ahorros en dólares, vendiéndolos para poder pagar los gastos cotidianos. Y bueno, hay que ver cuán sustentable es esa caída de la economía en el largo plazo. Alejandro Rebocio en Buenos Aires, gracias por estas informaciones. Nos vemos la próxima. Gracias a ustedes.